Entonces empiezan a aparecer ideas como que yo no soy suficiente, como que el mundo es un lugar peligroso. Y a nivel de la conexión, porque básicamente las personas que tienen trauma se les dificulta las relaciones o crear relaciones realmente sanas. ¿Hay un tiempo límite para que uno pueda sanar esas heridas o en cualquier momento de la vida se puede trabajar o nunca es tarde para hacerlo? Nunca es tarde para hacerlo. Como persona o como paciente, yo tengo síntomas que han sido muy crónicos o muy persistentes. Pueden tener una raíz justamente en una herida o en una emoción que no se gestionó adecuadamente y que realmente puede ayudarme a ser complementaria en los tratamientos que yo tenga de mis enfermedades. Estamos en la segunda temporada de Querernos Bien con Colmédica, este podcast que está pensado para que todos ustedes encuentren un lugar seguro para hablar de lo que pocos hablan, que es salud mental, siempre con invitados especiales y justamente con especialistas que nos puedan resolver muchas de las dudas que ustedes nos comparten a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Diana Medina, los acompaño en este recorrido como siempre y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a nuestra siguiente invitada que es médica colmédica. Ella es Cristina Buitrago. Doctora Cristina, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hola Diana, gracias por invitarme. Mi nombre es Cristina Buitrago, soy médica. Desde hace más de 20 años estoy en la práctica clínica. Actualmente trabajo como médica de gestión de riesgo en Colmédica, completamente apasionada por el bienestar y el cuidado de los pacientes crónicos, que es como el fin de esta área en la compañía. Así que espero compartir contigo todo mi conocimiento y experiencia. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ella de una vez se presentó una mujer de armas tomar y seguramente compartiendo todo ese conocimiento que también nuestra audiencia o nuestras personas que están ahí pendientes de nosotros, pues siempre nos van dejando todas estas inquietudes a lo largo de todo lo que llevamos en esta segunda temporada de este podcast. Y justamente para toda esa audiencia que está ahí pendiente de nosotros, tenemos una pregunta para que ustedes vayan participando en los comentarios y es esa pregunta con la que vamos a iniciar esta conversación y es si ustedes creen que los sucesos que vivimos en la infancia finalmente terminan afectando o influyen en nuestra adultez. Seguramente muchos de nosotros hemos vivido cosas, Doc, en nuestra infancia y eso marca lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, los traumas que hayamos tenido influyen en quienes seremos. Pues definitivamente sí. Recuerda que nosotros prácticamente venimos en blanco cuando nosotros nacemos y a medida que nosotros vamos creciendo, pues digamos que vamos adquiriendo un aprendizaje que nos va marcando como la pauta de nuestro desarrollo. En la infancia es una etapa donde nosotros aprendemos de manera exponencial y pues es como la base de construcción del ser humano. Así que definitivamente, pues hay que entender que no todos somos iguales, que todos reaccionamos de manera diferente a los sucesos o a las experiencias que tengamos y que justamente la manera en cómo nosotros afrontamos esas experiencias o esos sucesos son los que marcan si nosotros llegaremos o no a tener un trauma y eso indiscutiblemente influenciará en nuestra vida como adultos. ¿A qué se debe que, por ejemplo, nos sucedan cosas en nuestra infancia, pasen de alguna manera desapercibidas o no las tengamos tan marcadas, pero después en nuestra adultez regresen a nosotros en manera de flashback, de traumas, de sucesos que pueden llegar a ser dolorosos o que por lo menos sí pueden marcar un poco más nuestra adultez, porque a veces pasan desapercibidos y de un momento a otro vuelven con tanta fuerza? Pues digamos que aquí lo importante es que podamos definir el trauma. El trauma en la infancia, pues, o el trauma que nosotros tenemos se puede definir como una experiencia que marca un antes y un después de nuestra vida. Y es una experiencia que es capaz de producirnos alteraciones neurobiológicas a nivel de nuestro cerebro, nuestras creencias o nuestro comportamiento. O sea, un trauma es una herida que surge cuando el impacto de un evento supera nuestra capacidad de afrontarlo. En la infancia, habitualmente nosotros no hemos desarrollado adecuadamente como esas herramientas cognitivas para enfrentar y poder sobrellevar esos eventos o esas emociones negativas y por eso finalmente muchos traumas incluso se forman en la infancia sin que nosotros seamos conscientes de que los hemos creado o que se han quedado allá guardados dentro de nosotros. ¿Y de qué manera pueden esas mismas heridas que no nos hemos dado cuenta que están ahí, ejercer, digamos, un control sobre nosotros cuando ya estamos adultos? ¿De qué manera influyen esas heridas en quienes vamos a ser cuando seamos mayores?
Porque la infancia, pues, es una etapa donde nuestro cerebro tiene una alta sensibilidad y plasticidad neuronal. Es decir, que nosotros todo el tiempo estamos creando conexiones, estamos adaptando nuestro cerebro a los sucesos que nos van pasando continuamente. Entonces, definitivamente eso a futuro como adulto nos puede marcar de muchas maneras, nuestra manera de pensar, sentir, comportarnos. Eso me hace pensar, Doc, que muchas veces pasan cosas en nuestra adultez, es decir, cuando ya somos adultos Ujú. empezamos a evaluar y a pensar ciertos comportamientos o ciertas cosas que nos pasan y uno llega a la conclusión de que pudo haber sido por un trauma infantil, por algo que Ujú. vivimos en nuestro pasado. Sí. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? ¿Cómo podemos saber que es así? Tenemos que sí o sí asistir a qué tipo de médico o buscar qué tipo de ayuda para saber si esos sentimientos que estamos experimentando tienen que ver con un trauma que hayamos vivido en nuestra infancia. Pues digamos que el trauma pues afecta básicamente 5 áreas específicas del ser humano. La primera pues es el comportamiento. Entonces, habitualmente las personas que tienen trauma habitualmente hacen respuestas de modo automático o se vuelven muy reactivos y ven amenazas en un lugar donde no las hay o por el contrario se vuelven muy pasivos como en su mecanismo de defensa para evitar situaciones que le generen estrés, Evitar conflicto por ahí. evitar conflicto. En nuestro cerebro, porque pues se ha visto que los niños, por ejemplo, que se someten a trauma o que están expuestos a trauma crónico, habitualmente generan una hipofunción de su parte prefrontal, haciendo que la parte de sus emociones prepondere más que incluso el raciocinio mismo o llegar a interpretar las situaciones. Entonces, habitualmente los niños o de adulto podemos tener problemas en el lenguaje, de pronto en la memoria, en la atención, en nuestro cuerpo, porque nuevamente exponernos a estrés crónico nos impacta nuestro sistema neurohormonal y hace que hormonas asociadas al estrés pues predominen. Entonces tenemos el caso de niños, por ejemplo, o de adultos que piensan a desarrollar enfermedades crónicas asociadas a procesos inflamatorios, entonces afecta pues su sistema inmunológico. A nivel de nuestras creencias, porque empezamos a tener ideas erróneas de nosotros mismos, de los demás, del mundo en el que nosotros nos movemos, y entonces empiezan a aparecer ideas como que yo no soy suficiente, como que el mundo es un lugar peligroso, y a nivel de la conexión, porque básicamente las personas que tienen trauma se les dificulta las relaciones o crear relaciones realmente sanas en el sentido de poner límites, en el sentido de expresar sus emociones de una manera inteligente emocionalmente. Si ya nos dimos cuenta que efectivamente esa persona que conocemos o bueno, nosotros mismos estamos experimentando o estamos marcados por ese trauma infantil, ¿qué se puede hacer? Es decir, ya de adultos podemos hacer algo para ayudar a sanar a ese niño interior. Claro que sí, digamos, la respuesta es que nosotros debemos primero conocernos a nosotros mismos, a identificar esos síntomas en alguna de estas 5 áreas que habitualmente nos afecta el trauma y habitualmente recurrir a las herramientas que existen. Esas herramientas pues son divididas como en 3 ejes principales. Uno es la red de apoyo, porque si tenemos una red afectiva, incluso hay traumas que no se generan como trauma porque tenemos esa red de apoyo que habitualmente pues está dentro de nuestros seres queridos. Entonces ahí es importante tener en cuenta que nosotros podemos utilizar alguna de las 5 de las estrategias de la manito y es que tenemos 5 o debemos pensar en 5 personas o 5 instituciones que sean nuestro lugar seguro, o sea, que a quién podamos recurrir en caso de que nosotros lleguemos a sentir en algún momento que necesitamos compartir alguna experiencia. Todas las técnicas de autocuidado relacionadas con hacer actividad física, concentrarnos en hacer actividades creativas, trabajar como mucho en la parte del cuidado personal del mí mismo, no solamente desde el punto físico, sino también desde el punto emocional. Y pues obviamente siempre será el concurso de un psicólogo, un terapeuta que nos ayude a identificar que muchos de esos síntomas que yo puedo tener incluso pueden tener un proceso de sanación y que no, me ayuden y me acompañen en ese proceso. ¿Hay alguna fecha de caducidad?
Es decir, si ya estamos hablando de una persona que sea adulta, no en sus 30 ni en sus 40, sino en los 50, 60, ¿hay un tiempo límite para que uno pueda sanar esas heridas o en cualquier momento de la vida se puede trabajar o nunca es tarde para hacerlo? Nunca es tarde para hacerlo. Siempre el cerebro, afortunadamente, del ser humano tiene una alta capacidad de adaptación y recuperación. Entonces ahí, pues digamos que es importante entender que si como persona o como paciente yo tengo síntomas que han sido muy crónicos o muy persistentes, hablemos de esas, por ejemplo, fibromialgias, que son esos dolores crónicos que desde el punto de vista o desde el punto de tratamiento médico a veces son muy complicados, esos pacientes que son crónicos y que tienen enfermedades de difícil manejo, que tienen problemas digestivos, trastornos de sueño, pues es identificar que pueden tener una raíz justamente en una herida o en una emoción que no se gestionó adecuadamente y que realmente puede ayudarme a ser complementaria en los tratamientos que yo tenga de mis enfermedades. Es decir, siempre hay tiempo para que podamos trabajar en nuestra salud mental. Siempre, total. Eh, Herramientas que podamos tener a la mano, especialmente cuando estamos tratando de evitar los traumas infantiles. ¿Qué podemos decir para todos esos cuidadores, para esas mamás, para esos papás que nos están escuchando y que dicen, bueno, yo lo que menos quiero es que de pronto esa experiencia que yo tuve de X o Y forma, pues se venga a replicar con mis hijos? ¿Hay alguna herramienta que podamos hacer, comunicación constante, que Ujú. podemos decirle a esos cuidadores, papás, mamás, que puedan estar ahí escuchándonos para que no se repitan y crezca toda una generación que más quisiéramos nosotros sin ningún tipo de Sin ningún trauma? tipo de trauma, pues digamos que no es una tarea tan fácil. Nosotras desde el punto de vista cuando somos madres o cuidadoras, por decirlo de alguna manera, a veces no es tan fácil evitar este tipo de sucesos y que esos sucesos como ser humano me lleguen a impactar. Pero efectivamente la red de apoyo es una de las principales herramientas que tenemos justamente para evitar que un evento se termine convirtiendo en un trauma. Entonces siempre es el amor, el cuidado, la comprensión. Hay un ejemplo relacionado con la creación del trauma y es que si tus padres te transmiten el miedo hacia ciertos animales, si tú tienes una experiencia negativa con ellos, algún día sales al parque, un perro te ladra y te muerde, pues eso necesariamente va a hacer que tú generes esa reacción fisiológica de temor incluso y cuando sientas un perro o un animal cerca. Pero si en el momento de la infancia tú como madre gestionas esa emoción que para el niño pudo haber sido muy negativa y de gran impacto, y tú la gestionas y lo acompañas en su proceso y después le creas experiencias positivas frente a este tipo de animales, pues tú de adulto vas a entender que no todos los perros son peligrosos y que estar en un parque no va a ser un lugar inseguro. Qué importante este tema porque estamos hablando de que gran parte de cómo se gestionan estos procesos que después se convierten en traumas depende también de lo que como cuidadores, padres o madres podemos hacer con los niños. Pregunta también importante y es cuando ya se ha identificado que hay un trauma infantil, ¿cómo se trata? ¿Qué rol tiene la terapia en este tipo de, digamos, de traumas y esas heridas para que sanen? ¿Que se gestiona normalmente cuando ya decidimos pedir ayuda y entrar en un tratamiento para este caso? Digamos que desde la terapia y desde la ayuda psicológica, lo que se hace siempre es como identificar la raíz de la emoción negativa y a partir de ahí comenzar a dar pasos hacia la sanación. Entonces, como te digo, pues no, la única herramienta no es la red de apoyo, sino que nosotros debemos contar con estrategias desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, debemos canalizar esa emoción negativa que surgió como evento de un trauma y llevarla hacia un proceso de sanación y de mejora para que de adultos no quedemos como con esa mala experiencia y eso pues necesariamente nos vaya a marcar en el futuro. Estamos hablando de la terapia, estamos hablando de cuáles son y cómo podemos soltar traumas en este episodio de este podcast especial para todos ustedes. Si podemos dar algún tip, alguna herramienta, ya no solamente para los cuidadores, sino para nosotros mismos, porque
creo que no hacemos lo suficiente la introspección para saber si algo de nuestra adultez está marcado por lo que hayamos vivido en nuestra infancia. ¿Cuál podría ser, Doc? Y recordarle a la gente, como siempre lo hacemos a través de estos episodios, que pueden pedir ayuda, que no está mal. Sí, sí, digamos, lo que yo les diría es que cuando identifiquemos una condición de salud física que realmente nos afecte y que no encuentre como solución o que no veamos un avance o un progreso dentro de esta medicina que es la que nosotros hacemos, entonces busquemos la ayuda terapéutica. No nos quedemos con que simplemente el síntoma es y que no me voy a mejorar, sino que empecemos a buscar esas raíces. Lo importante es reconocerla porque la sanación se hace desde pequeños pasos hasta el reconocimiento real de lo que nosotros sintamos y lo que nosotros podamos procesar ya, y canalizar esa emoción hacia cosas positivas y hacia una superación de las enfermedades que pueda traer o que estén escondidas y ocultas. Doctora, muchísimas gracias por ¿Ok? compartir esos conocimientos con nosotros. Le tenemos un detalle hermoso de parte de Colmédica, como Ay, qué lindo. siempre, porque Mil gracias. para nosotros lo más importante Gracias. es que todo nuestro público, que toda nuestra audiencia, pues reciba justamente Ay, qué todos lindo. esos tips. Así que muchísimas gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Muchas gracias a todos. Recuerden que este es el podcast de Colmédica, Querernos Bien, que ustedes pueden también dejarnos todos sus comentarios a través de las redes sociales y que en próximos episodios tendremos más invitados, más especialistas, meditación y mucho más, todo para su bienestar porque los queremos bien. Vigilado Supersalud.